Busca primero el reino de Dios y su justicia perfecta, y lo demás añadido será. Aleluya, aleluya. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Muy buenas noches, mis amados hermanos. Ya estamos una vez más listos, estamos preparados para llevar a cabo el siguiente tema que se me ha asignado en esta hora de la noche. En este día, amados hermanos, hemos escuchado diferentes y edificantes temas para nuestro espíritu, hermanos, por parte de nuestros hermanos que ya han estado predicando la palabra de nuestro Dios. Desde la mañana hemos seguido a algunos de nuestros hermanos expositores y hemos sido, como les decía, bendecidos con la palabra del Señor que ya se ha expuesto. Bien, pues en esta noche, hermanos, vamos a entrar ya al tema que se me ha asignado, y para ello quiero invitarles a que nos pongamos en manos de Dios en esta noche para que sea Dios quien nos bendiga, nos ayude, hable a través de nosotros en esta exposición de este tema. Vamos a inclinar nuestros rostros en son de reverencia y vamos a ir a Dios en esta oración. Bendito Padre Celestial, en esta noche vamos hacia usted por medio de esta oración para pedirle que sea nuestro Dios con su servidor en esta noche, que una vez más nuestro Dios voy a exponer un tema a nuestro Dios, vamos a hablar de su palabra. Quiero pedirle que en esta noche nos bendiga, que sea con nosotros, para que en nuestro Dios podamos comprender este tema que se ha de presentar. Gracias porque nos permite el poder traer su palabra a través de este medio. Siga bendiciendo nuestro Dios estas exposiciones de estos temas que se están presentando por estos medios a través de cada uno de sus siervos que también se han preparado para traer su palabra. Bendiga a quienes nos oyen, bendiga a quienes nos ven, y que nuestro Dios salgamos edificados con un tema más, pues todo se lo pedimos en el glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, gracias a Dios, una vez más ya estamos aquí en este por medio de este programa que es mensaje de amor para salvación, para así juntos compartir la palabra de nuestro Dios. Y bueno, pues gracias a todos los hermanos y amigos que se están conectando y que nos están saludando a través de este medio. Mensajes de amor para salvación me dice bendiciones. Carmen Osuna también dice buenas noches y bendecidas noches, hermano. Dios le bendiga. Gracias por los saludos de todos y de cada uno de ustedes que nos envían a través de este medio. Bien, hermanos, pues vamos a abrir nuestra Biblia para dar lectura al texto que se nos ha asignado para el tema de esta noche. Gracias, Katy Barrientos. Gracias. Vamos a abrir nuestras Biblias allá en la primer carta a los Corintios. Primer carta a los Corintios, capítulo 15, versículo número 29. Primera a los Corintios, capítulo 15, versículo número 29, porque es ahí donde esta hora de la noche vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios. Primera a los Corintios 15, 29 dice la palabra de nuestro Dios de esta manera: de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué pues se bautizan por los muertos? Bien, pues este es el pasaje
para este tema en esta ocasión, que ya se ha anunciado, ya se ha mencionado, ¿qué es el bautismo por los muertos? Sí, y es una pregunta que vamos a considerar en esta noche, en este tema, ¿qué es el bautismo por los muertos? Amados hermanos, quiero decirles en esta hora de la noche que vivimos en tiempo en el cual estamos rodeados por la falsa religión. La falsa religión siempre ha existido y los siervos de Dios siempre la han combatido. Los profetas del Antiguo Testamento nos ofrecen un ejemplo perfecto de la postura que deben de tomar los siervos de Dios ante dichas influencias destructivas. El profeta Jeremías es el claro ejemplo de ello, en señalarnos que el arte del engaño es tan viejo como lo es el diablo mismo. En el capítulo 23 del libro que lleva su nombre, el profeta Jeremías expresa en palabras claras y entendibles que la mentira, los sueños mentirosos, poner en la boca de Dios palabras que Él no habló, han sido las técnicas usadas eficientemente por los engañadores de entonces, así como lo son en la actualidad. Hermanos, existen muchas enseñanzas contrarias a lo que dijo Cristo y los apóstoles, enseñanzas que contradicen la palabra de Dios, enseñanzas que desvían de la verdad a la mentira y por ende del camino a la vida eterna. Es pues necesario que cada uno de nosotros, todos aquellos hermanos que estudiamos la palabra de Dios, todos aquellos hermanos que adoramos, glorificamos el nombre de Dios, es necesario que con la debida seriedad y el respeto a la palabra de Dios estudiemos junto uno de los muchos temas que al mencionarse crean opiniones diferentes, y es uno de los temas en el cual hace más de 2000 años es un tema que se enseña y se dice una cosa y se sacan diferentes enseñanzas equivocadas que no armonizan con la palabra de nuestro Dios. Por eso, en esta hora de la noche, hermanos, me toca compartir con ustedes en estos minutos que se nos ha dado qué es el bautismo por los muertos. Vamos a ver a la luz de las Sagradas Escrituras qué es el bautismo por los muertos. Por eso dice ahí el apóstol Pablo cuando escribe en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, en el versículo 29, de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué pues se bautizan por los muertos? Acuérdense, hermanos, que el apóstol Pablo dedica en el capítulo 15, hermanos, en el capítulo 15, más de 50 textos, hermanos, y si no es por este texto, no nos diéramos mucho cuenta acerca de lo que la Biblia habla de la resurrección. Tema, hermanos, del bautismo por los muertos es una enseñanza de las muchas sectas que existen, y esta enseñanza de estas sectas religiosas, dicen los que enseñan acerca de esta doctrina del bautismo por los muertos, que Cristo visitó los espíritus encarcelados mientras estaba su cuerpo en la tumba y les enseñó el evangelio. Por esta razón, hermanos,
algunas sectas de nuestro tiempo llevan a cabo de forma vicaria por poderes los ritos de la salvación, y tales como el bautismo a favor de los que muriesen sin el conocimiento del evangelio. O sea, personas vivas se bautizan por personas que ya murieron para que éstas se salven a pesar de no haber obedecido a Dios mientras vivían en la tierra. En una ocasión tuvimos la oportunidad de estudiar la palabra de nuestro Dios con una de estas personas que apelan, que enseñan y defienden y practican el bautismo por los muertos. Esta persona nos decía que ella estaba dispuesta a bautizarse más de 50 veces por los seres queridos. Fíjense, hermanos, hasta dónde llega la falsa enseñanza. Por eso, hermanos, es muy interesante que nosotros estudiemos a la luz de la Sagrada Escritura para poder entender esta enseñanza. ¿De dónde viene? ¿Dónde tuvo su origen? ¿Y dónde tiene estas raíces esta doctrina que basa su interpretación en Primera de Pedro, en el capítulo 3 y en el versículo número 18 al versículo número 21. En Primera de Pedro, capítulo 3, en el verso 18 dice la palabra de Dios: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muertos en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, a los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Hermanos, los que enseñan esta doctrina acerca del bautismo por los muertos, esta doctrina se basa especialmente su interpretación en Primera de Pedro, en el capítulo 3 y en el versículo número 18, en el cual es necesario que nosotros analicemos para que entendamos con más plenitud, hermanos, lo que es el bautismo por los muertos. Este es, hermanos, uno de los temas difíciles, hermanos, podemos decir, ¿verdad? Difíciles, es uno de los pasajes difíciles, hermanos, en cuanto a la interpretación. Pero, como les decía hace un momento, ¿qué es el bautismo por los muertos, hermanos? ¿Qué es el bautismo por los muertos? Mientras vamos a ir desarrollando este tema en esta hora de la noche, vamos a ofrecer, hermanos, en esta noche una explicación, hermanos, una explicación que a nuestro entender armoniza, hermanos, mejor con los hechos y las demás doctrinas del Nuevo Testamento. Voy a citar este texto dando una explicación de cada frase o idea, comenzando, hermanos, con las primeras 3 letras que se encuentran en Primera de Pedro, en el capítulo número 3 y en el versículo número 18. Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios allí. Y vamos a tratar, hermanos, de entender, hermanos, qué es el bautismo por los muertos. Una enseñanza que ha causado mucha controversia. Hermanos, dice la palabra de nuestro Dios en el texto, dice en el cual, dice,
en el cual, vamos a ver ahí, hermanos, en nuestras Biblias dice, en el cual, ahí en el verso 19, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, en el cual, para que nosotros podamos ir entendiendo esta enseñanza, dice este texto, en el cual. Nos detenemos en esa frase, en el cual. Eso significa o quiere decir, es decir, en el Espíritu. Pues el antecedente aquí es la frase vivificado en el Espíritu. Porque dice así la Sagrada Escritura, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Pero dice ahí en el 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Entonces, en la frase del verso número 19, en el cual también fue y predicó, en el cual, es decir, en el espíritu, pues es el antecedente, hermanos, de esta frase, vivificado en el espíritu. Dice la palabra de Dios allí en el verso 19, fue y predicó a los espíritus encarcelados. Los eruditos en el griego, hermanos, nos informan que el texto en el original es algo, hermanos, elíptico, dificultando la traducción, y aunque el sentido fuera completamente claro para las personas del siglo I de la era cristiana, dice allí, los espíritus, fue y predicó a los espíritus encarcelados. Ese vocablo, hermanos, problemático, ese es el vocablo, hermanos, problemático. Y discernimos, hermanos, dos formas de expresar el sentido de esta oración de tal manera que no contradiga otros hechos y enseñanzas en torno a los cuales no hay confusión. En espíritu, obrando mediante la persona de Noé, Cristo fue y predicó en el tiempo de Noé a las personas cuyos espíritus u almas están en la actualidad encarcelados en el Tártaro o lugar de castigo en el Hades. Están encarcelados porque no obedecieron la predicación de Cristo a través de Noé. En espíritu, obrando mediante la persona de Noé, Cristo fue y predicó en el tiempo de Noé a las personas que estaban encarceladas o encerradas, encadenadas, atanadas por Satanás en el pecado. Ahora bien, hermanos, el apóstol Pablo y nos identifica quiénes son esos espíritus encarcelados. No se trata de todos los pecadores impenitentes y desobedientes de todo el tiempo anterior al siglo I, sino solo los que en otro tiempo, dice ahí en Primera de Pedro 3, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca. O sea, hermanos, este pasaje nos dice que no se incluyen los espíritus desobedientes que vivían antes de los días de Noé, ni los espíritus desobedientes tanto gentiles como israelitas de la era mosaica, sino que señalan solo y exclusivamente a los que vivían en la tierra durante los días de Noé, mientras se preparaba el arca. Durante los 3 días que su cuerpo estaba en la tumba, durante los 3 días que el cuerpo de Cristo estaba en la tumba, nos preguntamos, ¿fue Cristo en espíritu al Tártaro, donde predicó el evangelio solo a los espíritus encarcelados del tiempo de Noé? Otra pregunta que surge de este pasaje es la siguiente: ¿hace Cristo acepción de personas, o sea, espíritus? De predicar el evangelio a un grupo muy particular de espíritus encarcelados, ¿con qué justificación de negar a los demás espíritus encarcelados igual la oportunidad de oírlo? Queridos hermanos, ¿le parece extraña la idea de que Cristo
mora espiritualmente o morara espiritualmente en Noé, predicando a través de aquel varón? Consideremos, hermanos, que en los tiempos antes de la era cristiana, los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios, dice segunda de Pedro en el capítulo 1 y en su verso 21. ¿No predicaba Noé de parte de Dios, Cristo y el Espíritu Santo? Cuando él estuvo predicando en esta tierra esos 120 años que él predicó, claro que sí. Y por cierto, Cristo existía y se manifestaba en los tiempos antes de la era cristiana. Por ejemplo, cuando el pueblo de Israel escapó del cautiverio en Egipto y caminó hacia la tierra prometida, dice primera los Corintios capítulo 10 versículo 4, bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Durante los 3 días, cuando su cuerpo estaba en la tumba, durante estos 3 días que estuvo el cuerpo de Cristo en la tumba, nos preguntamos, ¿fue Cristo en espíritu al Tártaro con el propósito de predicar a los seres encarcelados el Evangelio? La iglesia de Jesucristo de los santos y de los últimos días, hermanos, responden con el afirmativamente. Ellos responden afirmativamente en lo afirmativo, y también gran número de expositores religiosos que predican la palabra de Dios hacen afiliaciones distintas y cuestionamos su interpretación por las siguientes razones. Hablando acerca de ¿qué es el bautismo? ¿Qué es el bautismo por los muertos? Para ver este tema estamos viendo, hermanos, cómo esta doctrina, hermanos, tiene su base en primera de Pedro, como decíamos, capítulo 3 y en el versículo 18. Por eso estamos viendo o dando estamos viendo este pasaje que donde se basan estos expositores de esta falsa enseñanza para practicar lo que es el bautismo por los muertos. Regresando a nuestro tema, hermanos, regresando al tema y viendo la pregunta, ¿fue Cristo en espíritu al Tártaro con el propósito de predicar a los seres encarcelados el Evangelio? Hermanos, algunos lo responden afirmativamente, y también gran número de expositores religiosos de afiliaciones distintas, pero cuestionamos su interpretación por las siguientes razones. En Lucas capítulo 23 y en el versículo número 43, en espíritu Cristo fue al paraíso y dice al ladrón arrepentido, hoy estarás conmigo en el paraíso. Estando en el paraíso, abandonó Cristo aquel lugar precioso de consuelo, cruzando la gran cima, como dice Lucas capítulo 16 versículos 19 adelante, y adentrándose en el lúgubre Tártaro para predicar a los espíritus encarcelados. Pues primera de Pedro capítulo 3 versículo 19 no constituye prueba definitivamente alguna que Cristo haya abandonado ese lugar de descanso, de consuelo, y que haya ido a ese lugar que se le conoce como el Tártaro a predicar a los espíritus encarcelados. Primera de Pedro 3:19 no constituye esa prueba definitiva alguna. Otra razón, ¿con qué propósito predicar las buenas noticias de salvación a los reos en el Tártaro? ¿Para ofrecerles salvación? De haberlo hecho, el Señor se hubiese vaciado todo el Tártaro en un 2x3.
Pero el propio Jesucristo nos enseña, según Lucas capítulo 16, versículo 19, que una gran cima está puesta entre el paraíso y el tártaro, y añadiendo en voz de Abraham que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá para acá. De manera que no hay paso, de manera que no había paso, no había puentes entre los dos lugares. Preguntamos, ¿salvaría entonces Cristo a aquella cima, aquella barrera, para todos los espíritus encarcelados, haciendo posible que pasaran del tártaro al paraíso? Inconcebible. Los que se encuentran en el tártaro, su destino está sellado. Ninguno puede salvar la gran cima, la oportunidad de salvación y de esperar a ir a la gloria, a la vida eterna, es reconciliarse con hoy en esta tierra con el Señor, porque ya después de muerto se sella el destino. Ya no hay una segunda oportunidad, porque la Biblia nos dice, más adelante lo veremos, que está establecido para el hombre que muere una sola vez y después de esto el juicio. De haber Cristo ofrecido a los condenados en el tártaro la oportunidad de salvarse, sin duda todos hubiesen huido al instante de ese tormento y de ese lugar. Supongamos que evento, hermanos, hubiese tomado ese lugar. Entonces el tártaro se llenaría de nuevo de los espíritus de la era cristiana. Preguntamos, ¿también ofrecería Cristo la misma oportunidad a espíritus condenados? ¿Una segunda oportunidad? ¿Una segunda puerta abierta después de la muerte del cuerpo físico? Si no lo hace, ¿no se incurriría en el que él mismo censura a saber hacer acepción de personas? La realidad, hermanos, de este asunto es que, recalcamos, la muerte física sella el destino espiritual de todo el ser humano, porque el juicio es el próximo evento después de la muerte. Así nos dice Hebreos capítulo 9 y en el versículo número 27, que está establecido para el hombre que muera una sola vez y después de esto el juicio. Y no en definitiva más oportunidades, hermanos, en el más allá, en el Hades y en el tártaro para cambiar el destino del alma. Ya no hay más oportunidades. En cuanto al purgatorio que se enseña, hermanos, en cuanto al purgatorio que enseña la Iglesia romana, tal lugar tampoco existe, no siendo mencionado jamás en las Escrituras. Para el Señor no hay acepción de personas, ni hace él acepción de espíritus. Por eso esta enseñanza, que se le conoce también como la enseñanza de que hablan acerca de que hay un purgatorio en el cual aquí en la tierra se practican ciertas cosas para que la persona, su alma, salte de un lugar muy desconocido que le llaman el limbo también, un lugar en el cual salta el alma de la persona a la gloria. Eso no es lo que enseña la palabra de nuestro Dios. Y luego vienen otras personas que se bautizan a favor de los que han muerto. Ese es lo que es el bautismo por los muertos. Es un bautismo que practica no una secta, sino algunas otras sectas, que alguien se bautiza a favor de otras personas que han muerto. Hermanos, la práctica de bautizar por los muertos la fundamentan en esta interpretación de 1 Corintios capítulo 15 en el versículo número 29. La palabra de nuestro Dios nos dice allí en 1 Corintios capítulo 15 en el verso 29, dice: de otro modo,
¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? Hermanos, haciendo el apóstol Pablo estas preguntas, preguntamos, ¿estaría identificando una práctica legítima de la iglesia verdadera basada en una doctrina revelada por el Espíritu Santo? Nos preguntamos, ¿habrá alguna orden? ¿Ordenó el Espíritu Santo que los cristianos en todo lugar y en todo tiempo se bautizaran por los muertos? Hermanos y amigos, razones fuertes hacen insostenible semejante, hermanos, semejante conclusión. Fíjense la sintaxis de las dos interrogativas que se hacen en 1 Corintios, en el capítulo 15 y en el versículo número 29. Fíjense, ¿por qué dice el apóstol? ¿Qué harán los que se bautizan por los muertos? Y no, ¿qué haremos nosotros que nos bautizamos por los muertos? Note la frase, hermanos. ¿Sí? Note la frase, como dice el texto. ¿Qué harán los que se bautizan por los muertos? Y no, ¿qué haremos nosotros los que nos bautizamos por los muertos? ¿Por qué no incluyó a sí mismo entre los que se bautizaban por los muertos? Pues de haber, hermanos, el Espíritu Santo ordenado esta práctica, lógicamente, Pablo también debía ponerla por obra, pero se distancia de quienes lo hacían, como queriendo decir en este pasaje, hay algunos por allá que se bautizan por los muertos, pero yo no estoy con ellos, no lo hago, no participo en su práctica. Se dice, hermanos, que en la ciudad de Corinto había una secta, hermanos, que estaban practicando, hermanos, este bautismo, el bautizarse por seres queridos que ya habían muerto y que no tuvieron la oportunidad de bautizarse en esta vida. Así que ellos se estaban bautizando por ellos para que ellos allá recibieran la salvación. ¡Qué doctrina tan extraña a lo que nos dice la palabra de nuestro Dios! Con razón, el apóstol Pablo, cuando escribe a los hermanos que se encontraban en la ciudad de Colosas, les dice, mirad, que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. El apóstol Pablo, hermanos, nos enseña a que nosotros miremos, pero que miremos con los ojos espirituales de cerca la verdad. Miremos de cerca, hermanos, con nuestros ojos espirituales solamente la palabra legítima de nuestro Dios. ¿Para qué? Para que no seamos engañados. Porque aquí la palabra engañar significa ser llevado cautiva a la mente. Y es que, hermanos, estos hombres que enseñan falsas enseñanzas, dice la palabra de nuestro Dios, que ellos se basan en lo que es estas palabras que ellos emplean con estratagemas, estas palabras tan convencibles, con esa sabiduría y ese conocimiento del ser humano para poder engañar a las almas genuinas. Por eso aquí la palabra de nuestro Dios nos dice que nosotros debemos de mirar que nadie os engañe, y nos presenta los medios del engaño, las filosofías que se basan en la sabiduría humana.
que no nos engañen por medio de estas cosas que son huecas sutilezas, son enseñanzas sin fundamento, según las tradiciones de los hombres, conforme al rudimento, conforme a los fundamentos que el hombre ha puesto en el pensamiento humano de él, y todo esto no es según Cristo. Por eso estamos analizando qué es el bautismo por los muertos. El bautismo por los muertos, hermanos, es una enseñanza que practican algunas iglesias, que se bautizan en favor de los que ya han muerto. Por eso el apóstol Pablo dice en este texto que él no enseñó, ni siquiera participaba en esa práctica. Ahora preguntamos en esta hora de la noche, ¿con qué razón bautizarse por un muerto? Preguntamos también, para salvarlo, ¿por qué no se bautizó en vida? Preguntamos, para salvarlo, ¿por qué en vida no tuvo la oportunidad de oír el evangelio y obedecerlo? ¿Quiere decir que la persona que muere sin haber hecho la voluntad de Dios puede ser salva después de la muerte sin hacer nada? ¿Se salva solo en virtud de la acción de un intermediario vivo en la tierra? ¿Es totalmente pasiva en cuanto a su salvación, recibiendo sin levantar un dedo, recibiéndola sin levantar un dedo, sin hacer nada? ¿Qué justicia equitativa habría en tales casos? Algunos se salvan después de largos años de lucha, otros después de morir sin acatar personalmente los mandamientos, sin perseverar en la iglesia. Además de estas consideraciones, ¿no enseña el Espíritu de Dios que la salvación es personal e individual? Vayamos a lo que nos dice la Sagrada Escritura. Mire lo que nos dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 2 y en el versículo número 38. Dice: bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Ahora note lo que nos dice el texto, y vamos a resaltar una de las frases que encontramos aquí en Hechos, capítulo 2 y en el versículo 38. Dice así la Sagrada Escritura en Hechos capítulo 2, versículo 38. Cada uno. ¿Qué quiere decir esa expresión? ¿Qué indica? Quiere decir personalmente. Cada uno en persona. Y se desprende que una tercera persona no puede bautizarse por mí o en mi lugar, beneficiándome yo de su acto. Tengo que ser bautizado personalmente para recibir el perdón de los pecados. Hace muchos años que su servidor fue bautizado para el perdón de sus pecados, para recibir el perdón de mis pecados. Pero yo no me estoy bautizando por segunda o por unas terceras personas para que ellos reciban el perdón de pecados, porque eso no es lo que nos enseña la Sagrada Escritura. Eso es lo que enseña el hombre que se ha desviado de la sana palabra de Dios. Eso es lo que enseña el hombre que se ha desviado de lo que dice la Sagrada Escritura. No nos bautizamos por seres queridos que ya murieron hace muchos años para recibir la salvación. No, hermanos, la salvación es personal. Quienes enseñan así, de esa manera, que se bautizan en favor de otros que ya murieron para que sean salvos, eso no lo dice la Sagrada Escritura. Esa es doctrina de demonio. Sí, esa es doctrina de demonios, porque nos dice allá en Primera de Timoteo capítulo 4, versículo número 1. Pero el Espíritu dice claramente que algunos apostatarán de la fe, enseñando como a doctrinas y mandamientos de hombres, que por la hipocresía de mentirosos. Dice cómo nos dice, el Espíritu dice claramente, el Espíritu nos dice con claridad que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios,
por la hipocresía de mentirosos, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Quienes practican esa doctrina de bautizarse por seres que ya no están con nosotros, no es una doctrina del Espíritu de Dios. No es una doctrina apostólica. Es una doctrina que es enviada desde allá, desde el mismo infierno, para que el hombre se pierda y para que el hombre no conozca la verdad. Pablo nos exhorta a cada uno de nosotros que nosotros, hermanos, estemos en oración por todos los hombres, porque el deseo de Dios es que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios no quiere que ninguno se pierda. Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Con razón, el apóstol Pablo, hablando de la palabra de Dios, dijo en una ocasión: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús murió. Fíjese que Cristo Jesús murió por los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Así que, hermanos, la salvación es personal. Nos bautizamos para que nuestros pecados personales sean perdonados. No nos estamos bautizando en favor de otras personas, porque eso no enseña la Biblia. También surge una pregunta: ¿bautizarse por cuáles muertos? ¿Solo por familiares o amigos? ¿Solo por los que eran buena gente cuando vivos en la tierra? ¿Quién decide? ¿Qué es el criterio para elegir? Todo lo que hemos considerado, hermanos, en esta hora de la noche, en este tema, nos lleva a solidarizarnos con los comentaristas cuya interpretación de 1 Corintios 15:29 es que el apóstol Pablo aquí, hermanos, alude a una secta que bautizaba por los muertos, no aprobando en la práctica ni implicando que la iglesia del Señor debiera seguirla en todo lugar y en todo tiempo. ¿Qué es el bautismo por los muertos? El bautismo por los muertos, hermanos, es una enseñanza antibíblica que practican los que se han desviado de la palabra de Dios. El bautismo por los muertos, hermanos, es que ellos están bautizando a favor de los que han muerto. Y esta enseñanza es totalmente desconocida en la palabra de nuestro Dios. Pablo, hermanos, en 1 Corintios capítulo 15 y en el versículo 29, alude a una secta que bautizaba por los muertos. Una secta, hermanos, que estaba en la ciudad de Corinto, de la cual no sabemos mucho acerca de ella. Y Pablo, hermanos, esto es lo que nosotros podemos ver, hermanos, en este texto, hermanos, que alude a una secta que bautizaba por los muertos, no aprobando Pablo esta práctica, ni implicándola que la iglesia del Señor debiera seguirla en todo lugar y en todo tiempo. Nosotros no enseñamos tampoco, ni practicamos esta enseñanza de bautizarse en favor de alguien que ya no está con nosotros. El bautismo es muy personal, porque dice la Biblia: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. La persona que se va a bautizar tiene la capacidad y debe de tener la facultad de creer lo que está haciendo. Además, en Romanos capítulo 10, en el versículo 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. ¿Cómo va a ser salvo un difunto? ¿Cómo va a ser salva una persona que ya murió hace muchos años y que no confesó? La Biblia nos dice en Romanos 10:9, hermanos, que la confesión es condicional.
Es una condición o es un requisito establecido por la palabra de Dios. Por eso dice que si confesares con tu boca. Y nosotros encontramos allá en el libro de los Hechos, en el capítulo número 8, que este hombre que fue bautizado, el eunuco etíope, hizo esa confesión. Le dijo Felipe: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Una persona que se ha muerto y que le practican este bautismo, es un bautismo que no es válido para esa persona. Amados hermanos, es así como llegamos al final de este tema, el bautismo por los muertos. Y hemos estudiado que el bautismo por los muertos es una práctica antibíblica de una secta que enseña que deben bautizarse en favor a los que ya han muerto. Hemos visto, hermanos, que el bautismo por los muertos es una práctica a la cual alude Pablo, a que una secta en la ciudad de Corinto estaba enseñando y practicando esta enseñanza. Ojalá que haya sido claro, haya sido entendible esta exposición de la palabra de nuestro Dios. Pues bien, les podemos decir que este es un tema, hermanos, que en esta noche me ha tocado, uno de los temas, uno de los pasajes difíciles, pero hemos tratado de explicar y apegarnos a lo más que nos dice la palabra del Señor. Bien, pues muchas gracias por haber estado con nosotros en esta hora de la noche, en este tema, el bautismo, o qué es el bautismo por los muertos. Y hemos dado un breve resumen acerca de lo que es el bautismo y de dónde es donde se basan equivocadamente estas personas que en la actualidad están practicando ese bautismo que no es bíblico. Han resucitado un bautismo de una herejía, de una secta que estaban enseñando y predicándola allá en la ciudad de Corinto. Con razón, el apóstol Pablo, cuando les escribe a los hermanos en Corinto, no solamente les escribió para corregir los errores que ellos tenían, esas preguntas que ellos les estaban haciendo, sino también para corregir algunos otros más que estaban perturbando a la fe del cristiano. Que Dios les guarde, hermanos, que Dios les bendiga. Muchas gracias por su atención, y es así como llegamos al final de este tema en esta hora de la noche. Que Dios sea con todos y cada uno de ustedes, hermanos. Y lo demás añadido será. Aleluya, aleluya. Busca primero